A continuación, disfrutemos de la conferencia Jornada de Enfoques Clínicos. ¿Es posible rehabilitar las patologías de la columna? A cargo de la profesional Margarita Rocío Álvarez. Ella es médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina física y rehabilitación, Universidad Nacional de Colombia, especialista salud pública CES EAFIT, Fellow Rehabilitación Profesional, Organización de Veteranos Discapacitados de Israel, coordinadora nacional de proyectos y programas de rehabilitación en IPS y en Sura ARL, docente de posgrado, seguridad y salud en el trabajo y valoración del daño, Universidad del CES. Le recordamos a las personas que nos siguen a través de nuestro streaming que por favor vayan haciendo las preguntas muy juiciosos. Todo nuestro equipo está recibiéndolas para que después de estas dos presentaciones que tenemos vamos a darle respuesta a través de los conferencistas que nos acompañan en esta tarde. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes para todos. Agradezco al comité organizador haber dado un espacio a un tema tan importante para quienes trabajamos en salud ocupacional y en seguridad y salud en el trabajo, al tema de columna, que sabemos que es la primera causa de consulta y que todos los días nos vemos abocados a una gran cantidad de dificultades, diagnósticos, tema rehabilitación, tema valoración. Entonces creo que este espacio es bien importante para nosotros poder hacer análisis sobre el tema. Bueno, cuando me invitaron a hacer esta charla, la denominaron rehabilitación de patologías de columna. Y yo de momento les dije, no me gusta el título, yo creo que debemos llamarlo rehabilitación de personas que tienen patología de columna. ¿Por qué de personas que tienen patología de columna? Porque es que nosotros no rehabilitamos una columna, nosotros rehabilitamos una persona que nos llega con una cantidad de dificultades físicas, mentales, psicosociales, laborales, falta de relacionamiento con el entorno, y todos sabemos que sobre todo la patología de columna crónica, cuando hablamos de crónico más de 3 meses, todos sabemos que se vuelve una dificultad del tratamiento, no así las agudas. ¿Por qué se vuelve difícil el tratamiento? Porque ya muchas veces dejan de estar actuando factores anatómicos, factores fisiológicos, y empiezan a jugar un rol importantísimo los problemas psicosociales. Esa es la razón por la cual pedí que denomináramos, y empiezo esta charla haciéndoles una reflexión. ¿Estamos rehabilitando columna o queremos rehabilitar personas con patología de columna? A través de esta charla les iré dando algunas herramientas para que ojalá al final de la misma podamos decir ya nos llevamos unos ingredientes como para empezar a rehabilitar personas con patología de columna. Entonces, cuando nosotros vamos a rehabilitar, tenemos que trabajar desde varios condicionamientos. Anteriormente nosotros hablábamos de enfermedad. Hoy, de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nosotros no debemos hablar de enfermedad, debemos hablar de una condición de salud que se puede deteriorar, que se puede perder, que se puede lesionar y que nos va a ir deteriorando progresivamente la persona. Dentro de la condición de salud, cuando yo evalúo, cuando yo examino, no voy a hablar nada de examen físico porque el doctor Soto les habló bastante de los hallazgos importantes para nosotros en el examen físico. Yo no solamente me debo quedar, y es un concepto hoy universal en rehabilitación, no solamente me debo quedar con la pérdida, me debo quedar con la ganancia, con lo que yo puedo lograr en la persona, con la recuperación, con el potencial que tiene la persona. Es que nosotros no somos un solo órgano, somos un conjunto de órganos que en un momento dado podemos utilizarlos, esforzarlos, trabajarlos. ¿Para qué? Para que al final del camino podamos llegar a unos procesos de reintegro laboral, de rehabilitación profesional, de reubicación laboral,
que es finalmente el objetivo de quienes trabajamos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primera premisa, no nos quedemos solamente con el daño, quedémonos con todo el potencial que la persona en un momento dado puede desarrollar para poder saber si lo podemos retornar rápidamente al trabajo. La segunda condición, mirar la parte psicosocial en este momento. Y después de pandemia, el tema psicosocial yo creo que nos ha marcado enormemente. En el tema psicosocial hay que mirar cómo está la condición de la persona, donde la ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras es fundamental, pero también tenemos que analizar si la persona tenía personalidad premórbida, si la persona había sido alcohólica o es alcohólica, si ha hecho consumo de estupefacientes, si ha tenido secuestros, si ha tenido pérdidas recientes. Son una cantidad de connotaciones que en un momento dado nos afectan la personalidad y que nos van a afectar los procesos de rehabilitación. Otro tema importante, desde el comienzo, medir la motivación hacia el trabajo. Medir el deseo que la persona quiere devolver y retornar a su trabajo después de sus diferentes tratamientos y qué actitud tiene frente a esto. Y aquí viene un llamado de atención a todos los equipos interdisciplinarios, incluyendo las empresas. Personal que no está contento en el trabajo, personal que no se siente valorado, personal que se siente explotado, trabajador que dice que lleva años y su remuneración no sigue siendo buena, que le prometieron un ascenso y nunca se lo dieron. Si hay algo que nos deteriore la condición de la persona para que estos procesos de columna no tengan solución, son justamente las insatisfacciones laborales. Y medir la capacidad de la persona con la interacción social, si la persona está siendo partícipe de los grupos sociales, con sus amigos, con lo que era previamente sus hobbies, con si sus sueños se han ido cumpliendo, y el sueño puede ser cantar, el sueño puede ser aprender un hobby, el sueño puede ser salir a divertirse. Todo eso nosotros lo tenemos que analizar. Y aquí hago otra reflexión. No es tarea de quienes somos rehabilitadores de formación, de escuela, como es mi caso, es tarea de todos, porque es que nosotros no necesitamos, para llegar a estos puntos, no necesitamos ser rehabilitadores de universidad. Todos nosotros, los que trabajamos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, somos potencialmente rehabilitadores. Yo muchas veces les digo a mis alumnos y les digo en las empresas, miren, quizás son más rehabilitadores quienes están más cerca al trabajador, quienes están oyendo las quejas, quienes están oyendo la problemática de las empresas, quizás son mejores rehabilitadores porque pueden detectar la problemática. Muchas veces nosotros en los consultorios no las logramos detectar de primera vez. Y finalmente, el otro componente para hacer una visión integral de rehabilitación es valorar el retorno laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar este trabajador rápidamente a que quiera retornar a su trabajo, a que quiera retornar a su empleo, a que se motive a seguir con su empleo? Y eso lleva otra connotación, disminución de días de ausentismo. Mientras más rápido nosotros logremos estabilizar las dos primeras condiciones, más rápidamente vamos a poder hacer un retorno laboral satisfactorio al mismo puesto de trabajo o a otro tipo de trabajo que durante todo el proceso de rehabilitación debemos ir detectando con la empresa, con el equipo de seguridad y salud en el trabajo, con los demás médicos tratantes para poder hacer retornos laborales precoces. Cuando ya nosotros pasamos más de 3, 6 meses con una persona incapacitada, esos ausentismos prolongados son nuestro peor enemigo para hacer un retorno laboral satisfactorio. Entonces, a partir de unos conceptos macro de rehabilitación, quiero llevarlos a que estos objetivos los podemos hacer viables todos nosotros, todos los que estamos en el sistema.
¿Qué objetivos tiene la rehabilitación? Lograr que la persona tenga autocuidado, baño, vestido, alimentación, que se defienda solo. Segundo, que pueda moverse, que sea hábil, que pueda trasladarse, porque una persona que tiene dificultades para el traslado posiblemente va a ser mucho más difícil el retorno al trabajo y el retorno a su oficio habitual, la recuperación de habilidades motrices, alcanzar estabilidad psicosocial, el que está deprimido, el que está ansioso, el que está con ideas suicidas, va a ser muy difícil que nos retorne con una estabilidad laboral y siempre vamos a tener el argumento para dar una incapacidad. Recuperar la interacción personal, que el trabajador quiera volver, quiera estar en su trabajo, compartir con sus compañeros el tinto, el agua aromática, lo que yo llamo siempre y les digo a mis alumnos, el cotorreo de pasillo. Eso es necesario porque es normal del ser humano la interacción social, y por eso en el tema psicosocial la pandemia nos afectó tanto, porque aislaron la persona, se dispararon una cantidad de síntomas psicosociales, a la vez se nos dispararon esta cantidad de patologías osteomusculares. Hoy solamente estamos hablando de columna, pero todas las demás se nos dispararon, y muchos de los factores que hemos visto fue el aislamiento, el encierro en la casa, el salir de la rutina. Por eso es tan importante la interacción personal, la comunicación, el poderle contar al amigo de confianza: tengo este problema, tengo este éxito, tengo este fracaso, tengo esta inquietud, tengo una deuda, tengo dificultades con mi esposo, tengo dificultades con mi esposa. Todo eso hace parte de la comunicación y eso lo logramos ver en el entorno. Por eso para nosotros es tan importante que la persona interactúe, que se comunique, que esté dinámica, porque es que el ser humano de por sí tiene dos características: ser dinámico y tener movimiento, y casi que esas dos las estamos resumiendo en los objetivos de la rehabilitación. Y finalmente, disminuir el dolor. Nadie con dolor va a trabajar a satisfacción, nadie con dolor va a rendir, nadie con dolor va a tener productividad. Y cuando nosotros hablamos de dolor, tenemos que tener en cuenta que el dolor es cuando se vuelve crónico por las patologías que nos habló el doctor Soto, cuando se vuelve crónico, se vuelve el dolor una sensación muy individual, una sensación muy personal, y por eso a veces es tan difícil intervenir. Más adelante les voy a hablar de la importancia de aplicar escalas de dolor, no son del fisiatra solamente. Todos nosotros a nuestro nivel podemos aplicar escalas de dolor que nos van a ayudar mucho a ubicar hasta dónde llega el dolor o hasta dónde podemos tener un simulador. Cuando nosotros hacemos un plan de rehabilitación, podemos definir con el equipo interdisciplinario el qué. ¿Y qué es el qué? Es simplemente tener claridad diagnóstica. Si yo tengo un buen diagnóstico, puedo enfocar un buen tratamiento. El para qué, determinar objetivos, determinar metas. ¿Con quién? Con unos equipos interdisciplinarios. La rehabilitación, y por eso les digo, la rehabilitación no está solo en cabeza de quienes somos fisiatras. Todos nosotros, los integrantes del sistema, la familia, la empresa, somos rehabilitadores en potencia y podemos ayudar a cumplir estas respuestas, el cómo y el con quién, para finalmente decir principio y fin. Miren, cuando yo empecé a hacer la especialidad en la Universidad Nacional, nos encontrábamos pacientes de 70 sesiones de terapia física, de 50 sesiones de terapia ocupacional, de 25 evaluaciones para reintegro laboral. No, esto no puede ser. La rehabilitación tiene que tener un principio muy claro, un fin muy claro, y dentro de eso definir tiempos a partir de la epidemiología de la enfermedad, a partir de la patología, y el equipo tiene que hablar el mismo idioma, porque desafortunadamente hoy no nos hablamos. ¿Por qué? Porque hoy todo queda en el computador, no leemos las notas de nuestros médicos referentes, no leemos las notas de los terapeutas, no leemos las notas de los médicos y de los equipos de trabajo. Cuando vamos a las empresas no leemos las notas de quienes han estado en el sistema de trabajo directamente con el trabajador, y entonces estamos trabajando desarticuladamente. Cuando trabajamos articuladamente es muchísimo más fácil definir principio, definir fin
y nosotros, el equipo interdisciplinario, estar evaluando permanentemente. Para las evaluaciones, ¿qué debemos hacer? Evaluación clínica y funcional, no hablo de ese tema, ya el doctor Soto lo tocó, pero el examen clínico, el examen físico, sigue siendo el pilar diagnóstico. A una buena clínica, un buen diagnóstico; a una mala clínica, un mal diagnóstico. Seamos honestos, hemos perdido la capacidad de hacer buenos exámenes físicos. Ahí empieza una falencia importante de nosotros, una falencia del sistema, y eso hace que estemos en el copy-paste. Entonces, como no examinamos, como no aclaramos diagnósticos, como no aclaramos ayudas diagnósticas, como les decía el doctor Soto, hay errores en la interpretación de las ayudas diagnósticas, el paciente todo el tiempo va a decir: a mí me dijeron que yo tenía un dolor de espalda, que es un dolor crónico muy difícil de manejar y que yo no voy a tener mejoría. Dentro de la evaluación clínica y funcional vienen escalas de dolor que ahora les voy a dar. En todas mis diapositivas les quedan referentes bibliográficos para quienes quieran ampliar, bibliografía fácil, entendible, no solamente entendible para el fisiatra. La idea es que ustedes tengan también un soporte de literatura que les ayude a poder interpretar muchos de estos temas. Entonces, ahorita les voy a hablar de las principales escalas de dolor. Ayudas diagnósticas, el doctor Soto ya les habló de radiología, de resonancia, pero para nosotros en la evaluación funcional y clínica es súper importante. Vienen los diagnósticos diferenciales, que son importantísimos también en todo lo que es el manejo de columna, porque los síndromes se parecen, son parecidos, más no iguales, yo se los voy a mencionar, pero les queda también el referente para que después puedan, si tienen dudas, consultar un poco más sobre cómo se amplía cada diagnóstico diferencial. Las comorbilidades también son fundamentales. ¿Por qué son tan importantes? Porque yo, una persona con un hipotiroidismo severo, no le puedo exigir un proceso de rehabilitación y un reintegro tan fácil como se lo puedo exigir a una persona que no tiene una patología de base. Entonces, para nosotros en rehabilitación, las comorbilidades son muy importantes, y los diagnósticos funcionales. Desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud nos dijo, empezaron por los fisiatras, tenemos que aprender a manejar la clasificación internacional de la funcionalidad, pero eso se fue quedando en el tintero, y la meta era que a hoy, en este momento, año 2022, todos los miembros que hacemos parte de los equipos de salud manejamos la clasificación internacional de funcionalidad. Esa la pueden bajar por Google, es un documento grande, es pesadito de estudiar, pero es muy interesante porque al final nos lleva a que logremos que la persona vuelva a su vida normal, en lo mayor cercano a lo que era su vida antes de tener cualquier patología. Obviamente en tema de columna es súper importante porque nos permite definir qué tan lesionado está, qué tanto se está limitando, qué tantas dificultades tiene, y al momento de calificar, tema del doctor César, por eso no entro en el tema, es fundamental saber esa clasificación, cómo está el paciente. Ya con estas herramientas, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Equipos interdisciplinarios, objetivos, metas, siempre hablar de un ser humano que tiene una cantidad de componentes que los vamos a mirar con una visión holística, con una visión integral, y empezar a trabajar con esas metas muy claras. Les decía, y acá les doy los referentes, que tenemos escalas de dolor, que son el dolor hay que medirlo. Si nosotros no medimos el dolor, el trabajador, sobre todo el trabajador simulador, va a tener muchas maneras de irnos, digamos, llevando por curvas complejas para un buen diagnóstico y para una buena orientación. Entonces, en nuestro medio, la escala análoga visual generalmente es la que más utilizamos, que es la que ponemos carita alegre, carita feliz, pero generalmente en el adulto, yo en los niños utilizo carita alegre, carita feliz, en el adulto utilizo la escala de 0 a 10 o de 0 a 100, pero hay que darle claridad porque es que nosotros no todos tenemos, nuestros trabajadores no son exactamente los más educados, muchos ni siquiera han logrado pasar por una primaria, entonces hay que explicarles qué es 0, qué es 0 dolor, 10 es máximo dolor, y con el tratamiento irlos trayendo a que
idealmente me vayan diciendo, ya no tengo 10, ya tengo 5, ya tengo 4. En rehabilitación sugerimos que cuando ya tenemos un dolor en escala de 0 a 10, más o menos de 3 a 4, aceleremos reintegro, porque mientras lo llevamos a 0 se nos va a aumentar el tiempo de incapacidad, mientras lo llevamos a 0 se nos va a aumentar el ausentismo y qué pena, se nos va a aumentar la pereza de retornar al trabajo. Entonces, cuando ya hemos superado un 60, 70%, o sea, llegar a una escala más o menos 3 a 10 o 4 a 10, tratar de que a ese momento ya tengamos todos los ingredientes listos para poderlo reintegrar de manera satisfactoria. El cuestionario de dolor de manguil, ese lo hemos utilizado toda la vida, nos permite evaluar la sensación, nos permite evaluar el afecto, nos permite evaluar la emoción. ¿Qué siente usted cuando tiene dolor? Me siento triste, me siento deprimido, me dan ganas de llorar, me dan ganas de que me abracen, me dan ganas de que me den un beso, me dan ganas de que me contemplen, me dan ganas de comer. Es un cuestionario muy fácil, lo pueden bajar fácilmente por internet y es muy fácil de aplicar. El cuestionario de afrontamiento ante el dolor crónico nos permite medir también las emociones, si estoy agresivo, si no estoy agresivo, también es un formulario muy fácil de adaptar. El cuestionario DN4 es el que hoy se está utilizando sobre todo en pacientes que tienen y sospechamos radiculopatía, y ahí que resumimos qué áreas están hipoestésicas, qué áreas no tienen sensación, qué áreas tienen sensación de hiperalgesia, es decir, que cuando los toco el dolor no corresponde al estímulo, hago un poquito de estímulo, un leve estímulo y se dispara mucho el dolor. Es un formulario también muy fácil, son 4 criterios a analizar, y la escala de incapacidad para dolor lumbar de Ostweight es muy fácil de aplicar. A mí esa escala me encanta para pacientes con lumbalgia, porque me permiten mirar algo de lo que decía el doctor Soto. Cuando yo me pongo de pie, me modifica la anatomía, entonces me duele estando de pie, no me duele estando de pie, me duele dando del cuerpo, me duele caminando, me duele subiendo escaleras. Total que es un formulario muy fácil de aplicar. ¿Se necesita ser fisiatra? No se necesita ser fisiatra, todos nosotros lo podemos aplicar, simplemente es entenderlo, saber dar una buena directriz al trabajador y listo, con eso nos vamos a orientar mucho. Rápidamente les voy a mencionar las patologías que para nosotros hacen parte de los diagnósticos diferenciales. La fibromialgia, todos sabemos lo que es el significado de la fibromialgia hoy en nuestro medio y para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el síndrome miofacial, las artropatías inflamatorias, la osteoartritis degenerativa, la sacroileitis, los tumores, los traumas y la simulación. Vienen las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades para aquellos que no son médicos? Las patologías con las que llega el trabajador y que en un momento dado nos limitan los procesos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no tenemos la persona en un momento dado en las condiciones para exigir un buen proceso de rehabilitación. Entonces hay que compensar la comorbilidad para poder luego hacer un proceso de rehabilitación un poco más intenso. Las más comunes, hipotiroidismo, las artropatías, sobre todo la artritis reumatoidea y el lupus, nos deterioran mucho. La sarcopenia, persona que ha perdido mucha masa muscular. Ojo con quienes se han hecho bypass gástrico, porque pierden mucha masa muscular. Tenemos muchos trabajadores que se han hecho bypass gástrico, balón gástrico, y no les podemos exigir un proceso de rehabilitación igual que a otras personas que no se han sometido a ese tipo de cirugía, porque nos llegan sarcopénicos, nos llegan con osteopenia o con osteoporosis. Las patologías cardiovasculares, si yo tengo una persona con problema anginoso, los síndromes post-COVID que quedaron y que tenemos en este momento con grandes sintomatologías, sobre todo respiratoria, no me van a poder hacer un proceso de rehabilitación adecuado. La diabetes mellitus, la obesidad mórbida, sobre todo cuando el índice de masa corporal es mayor de 35. La persona depresiva, miren muchachos, una persona que está triste, que tiene un problema severo, que le perdió el sentido a la vida, no se va a someter a un programa de ejercicio. Por más que lo queramos llevar, primero hay que cuadrar esa depresión, primero hay que darle motivaciones, primero hay que venderle
la transformación, el cambio que tiene que hacer mentalmente, y en eso nos tenemos que apoyar con los equipos interdisciplinarios para después llevarlo a que nos vuelva a hacer actividad física, y la inactividad física por sí misma sabemos lo que nos afecta a los procesos. Visto esto como un macro de cómo nosotros definimos programas de rehabilitación, les voy a hacer una invitación a que cambiemos un poquito el chip, porque desafortunadamente lo que estamos haciendo de rehabilitación no es lo adecuado. Tristemente hemos entrado en una rutina analgésico, opioides, antidepresivos, y se nos han olvidado otros elementos y otros ingredientes, sobre todo en patologías de columna crónicas, que son las que nosotros vemos casi siempre en nuestro consultorio, quienes trabajamos con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para hacer esta presentación me dediqué durante 2 meses y medio más o menos a revisar evidencias, porque yo creo que la única manera de desmontar temas que venimos haciendo es a partir de la evidencia. En todos los conceptos les estoy dando bibliografía que la pueden consultar, la pueden estudiar, e incluso hay una bibliografía que es tema del doctor Soto, donde hablan mucho de la instrumentación, de las fusiones, de la cirugía. No es mi tema, razón por la cual no la toco, pero para quienes quieran también mirar, hay un documento muy interesante que nos habla muchas veces de los fracasos que tenemos porque se operó lo que no se tenía que operar, como se los explicó el doctor Soto. Entonces, empecemos. Acetaminofén, antiinflamatorios, excelente medicación para fase aguda de cualquiera de las patologías que no tengan compromiso neurológico, porque el compromiso neurológico ya sabemos que casi siempre son de cirugía. De descompresiones, para nosotros, patología osteomuscular, columna, cervical, dorsal o lumbar, que no tiene compromiso neurológico, acetaminofén y cualquiera de los antiinflamatorios, ojalá no sean los nefrotóxicos, ideales en los 0 a 3 meses de dolor. Después del tercer mes de dolor, ya por medicina basada en la evidencia sabemos que no son tan eficaces. No solamente porque no debemos abusar del riñón y de la parte hepática, sino porque el resultado ya no es tan exitoso. ¿Por qué no es tan exitoso? Porque tenemos un dolor crónico, y el dolor crónico sabemos que empieza a tener un juego psicosocial, un juego de la persona, un juego de su historia de vida, y por eso ya el acetaminofén y los antiinflamatorios no empiezan a ser tan buenos. Nosotros tenemos pacientes tomando antiinflamatorios 6, 8, 10 meses, acetaminofén todo el tiempo. Entonces, medicina basada en la evidencia con un metaanálisis A, que es fuerte evidencia que en dolor crónico no nos sirve. Los AINES mejoran el dolor, pero no el déficit motor en la radiculopatía y en el síndrome de cola de caballo. Metaanálisis A, es decir, altísima evidencia. De ahí lo que el doctor Soto les decía, hay algunos casos que cuando el compromiso es neurológico hay que entrar a descomprimir, hay algunas radiculopatías que las podemos rehabilitar, pero no exactamente a cuenta de AINES. Antidepresivos, excelentes, pero excelentes por un corto tiempo. Metaanálisis A, es decir, altísima evidencia de que nos ayudan, porque además de que ayudan a mejorar, valga la redundancia, ayudan a mejorar la tristeza, la angustia, mejoran el sueño, mejoran un poco la alimentación cuando la persona ha dejado de comer por su estado depresivo. No se deben usar por término indefinido. Metaanálisis importante, y tenemos pacientes tomando amitriptilina hace años, tenemos pacientes tomando duloxetina hace años, tenemos pacientes tomando otro tipo de antidepresivos. Entonces ya sabemos que los antidepresivos me ayudan a mejorar un poquito durante corto tiempo, pero después no tienen efecto. Y adicionalmente, los efectos secundarios de los antidepresivos. Recuerden que muchos de los pacientes con antidepresivos nos toca incapacitarlos por los efectos secundarios. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar. Yo quiero tener una persona incapacitada por efectos secundarios,
No, yo no la quiero tener incapacitada por efectos secundarios, yo la quiero tener activa, la quiero tener dinámica, no la quiero tener somnolienta, no la quiero tener mareada, no la quiero tener yéndose al suelo porque no ve muchas veces los espacios, porque recuerden que los antidepresivos me van haciendo perder un poco mi ubicación en el espacio. Opioides, tema de actualidad. Los opioides son analgésicos en un momento dado que me pueden ayudar, pero la literatura, medicina basada en la evidencia, me dice, use opioides suaves y no más de 12 semanas. Ojo con efectos colaterales. Pandemia nos demostró la cantidad de problemas y las demandas que tiene hoy Estados Unidos a cuenta de los opioides. Entonces es una medicación que yo puedo usar por un corto tiempo, recomendación medicina basada en la evidencia, no más de 3 meses. Relajantes musculares en patología crónica no me sirven en patología aguda, sobre todo se ha demostrado el buen uso en patología aguda, cervicalgia aguda, dorsalgia aguda, pero en patología crónica no tiene ningún uso. Metaanálisis que nos dice no usen relajantes musculares, no tienen una indicación en patología crónica de columna. Viene una medicación que yo recuerdo que un compañero mío de promoción en la Nacional hizo un estudio sobre la capsaicina y fue su trabajo de tesis de cómo era importante la capsaicina para manejo del dolor crónico. Eso tuvo un declive porque la capsaicina es un extracto del ají rojo de los mexicanos, daba piquiña. Hoy los laboratorios han hecho unas modificaciones y han hecho unas bases con capsaicina interesantes, tópico, quita el dolor, lo puede utilizar en paciente con patología crónica con buenos resultados. Nos lo dijo la evidencia y nos lo dice una recomendación A2. ¿Qué es una recomendación A2? Para quienes no lo saben, que en estudios y en ensayos médicos y en metaanálisis nos están diciendo, usen la capsaicina, no tiene problemas, excepto de pronto un poco de rasquiña, un poco de prurito, pero la pueden usar sin problema en patologías crónicas. Aquí vamos a encontrar dos conceptos frente a la acupuntura y yo creo que uno en esto tiene que ser muy honesto cuando está haciendo estudios de metaanálisis, los está revisando. Hay unos estudios que se hicieron hasta el año 2009 más o menos, donde nos decían la acupuntura no supera, y fue por metaanálisis, la acupuntura no supera el placebo, es decir, no supera un analgésico. Pero en el año 2015 se hicieron varios ensayos juiciosos en un hospital de España, se hicieron unos ensayos juiciosos. Un ensayo no tiene todo el peso que tiene un metaanálisis, pero el ensayo dijo, tuvimos muchos pacientes, tuvimos 75 pacientes con acupuntura, hubo mejoría, entonces yo creo que no podemos decapitar solamente por el metaanálisis. Entonces les dejo la inquietud porque sé que muchos tenemos hoy también la tendencia de pensar en las medicinas alternativas, entonces creo que es importante que ustedes sepan que hay metaanálisis que dice que la acupuntura no es buena para patologías crónicas de columna, pero que hay ensayos recientes que nos están diciendo sí, entonces ahí les quedan las orientaciones bibliográficas. El TENS, a nosotros en rehabilitación, a mí no hay paciente que no llegue a decirme, oiga doctora Margarita, ¿y usted por qué no me manda esa corrientica? Les encanta el TENS y la verdad es que el TENS es bueno en dolor agudo, pero en dolor crónico no tiene efecto. Versus un placebo no tiene efecto, pero aquí hay una cosa que juega y es la parte psíquica, la parte de que me están haciendo algo, me están poniendo TENS, esa corrientica, y entre los mismos pacientes en los gimnasios se van contando que le pongan corrientica. Medicina basada en la evidencia nos dice, estimulación eléctrica transcutánea no nos sirve en patologías crónicas de columna. La tracción, ¿qué es la tracción?
Anteriormente, yo creo que muchos veían en los gimnasios que colgaban a los pacientes de una cosa que se llamaba las jáquimas. Hoy hay aparatos eléctricos y en los hospitales universitarios tenemos tracciones eléctricas. Sirven en pacientes agudos muy bien seleccionados, porque si no los seleccionamos bien, podemos hacer nosotros a través de máquinas, podemos herniar. Para efectos de paciente crónico por patología lumbar crónica, para efectos de disminuir discapacidad o de disminuir ausentismos, no tiene efecto. La manipulación espinal, así la conocemos nosotros en Colombia, para otros es la quiropraxia. No tiene ningún estudio basado en evidencia por metaanálisis que nos diga la manipulación, la quiropraxia es útil en pacientes crónicos. Medicina basada en la evidencia hace toda una recomendación donde nos dicen, por favor, no manipulación espinal, porque podemos incluso generar más dolor por la manera como se haga la tracción. Entonces, nosotros tampoco la recomendamos en rehabilitación, de acuerdo a medicina basada en la evidencia. Las fajas. A todos los que hemos administrado servicios de rehabilitación y hemos administrado áreas de administradoras de riesgos laborales, siempre nos llegan pidiendo las empresas las fajas blandas. No sirven para prevenir ninguno de los cuellos, no sirven para prevenir ni dolor cervical ni dolor lumbar. ¿Por qué? Porque no tienen una contención de arcos de movimiento. Medicina basada en la evidencia nos dice, no pongan fajas blandas, que en nuestro medio son las que más comúnmente vemos, como unas fajitas negras o los cuellitos blandos. Las fajas blandas comparadas con fajas que tengan varillas, ¿qué nos dice medicina basada en la evidencia y las recomendaciones? Usen las que tengan algún tipo de soporte, llámese varillas, que pueden ayudar a disminuir un poco el dolor, evitando la flexoextensión más no las rotaciones. Entonces hay que seleccionar muy bien el paciente. Yo personalmente mando fajas, pero seleccionando muy bien el paciente, y no para todo mundo. Y siempre que mando una faja, siempre que mando cualquier tipo de corcelete, va asociado a un programa de ejercicio, porque si yo amarro a la persona con una faja, me pierde músculos, me atrofia músculos, pierde fuerza en los músculos, entonces estoy exacerbando con el tiempo el dolor crónico ya por debilidad muscular. Entonces, conclusión, fajas blandas. Yo digo que es más comercial. A mí me tocó, cuando fui gerente de una ARL, con todo este criterio me tocó, por temas comerciales, aclarando que no servían, me tocó a una empresa darle por la ARL, las fajas blandas no sirven, pero vuelvo y digo, hay momentos en que toca ordenarlas, eso ya es a criterio de empresa, a criterio de convenios, a criterio ya más de tipo comercial, pero médicamente no sirven, y desde la óptica rehabilitación tampoco. Sí me pueden servir las fajas que tengan varillitas atrás, pero muy bien prescritas, muy bien seleccionado el paciente, idealmente un paciente obeso no ponérselas, y eso no está en evidencia, gran evidencia, está en moderada evidencia, que son las evidencias C, y en recomendaciones C, que son las recomendaciones intermedias, razón por la cual, si no hay necesidad de mandar fajas y yo tengo la opción de mandar ejercicio, pues voy a mandar ejercicio, como lo vamos a ver ahora. Ejercicio, campeón, campeón de campeones, ganador el ejercicio en todos los estudios de metaanálisis, ganador el ejercicio en patologías crónicas, llámese dolor cervical, llámese dolor dorsal, dolor lumbar, campeón el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo es dinámico, porque yo necesito, como les explicó el doctor Soto, necesito grandes estabilizadores, eso se llama músculos, porque yo necesito tener flexibilidad, porque en la medida en que voy pasando en años voy perdiendo, y el músculo y los ligamentos me van dando flexibilidad. Todos los estudios de metaanálisis que revisé dicen, para patologías crónicas de columna, ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Hemos llegado al punto en que ni siquiera tiene que ser un ejercicio específico, puede ser un ejercicio aeróbico que se vaya prescribiendo paulatinamente, bien controlado por personas expertas en el tema, equipo interdisciplinario, llámese educador físico, llámese terapeuta, llámese fisiatra, llámese una persona que sepa de ejercicio.
Estiramiento, fortalecimiento muscular. Hay una discrepancia de pronto en los estudios, algunos dicen que solamente basta con que hagamos estiramientos y fortalecimientos segmentarios. Yo soy partidaria de que se haga una rehabilitación completa de columna. Si yo voy a trabajar lumbar, porque la patología es lumbar, de una vez trabajar dorsal, de una vez trabajar cadera, porque si yo no hago una rehabilitación completa, voy a tener imbalance muscular, entonces la persona me empieza a adoptar por imbalance muscular, unos músculos más fuertes, otros más débiles, me empieza a hacer defectos posturales o a exacerbar defectos posturales. Pero todos los metaanálisis, todas las recomendaciones van clasificación A. Ejercicio, gran indicación para patologías crónicas de columna. Ejercicio, gran indicación para mermar ausentismo. Ejercicio, gran indicación para reintegrar rápidamente el trabajador a su sitio habitual o a otro. Bueno, terapias cognitivas, psicología. En la parte psicológica, mal haría yo en hablar de temas que no son míos, pero hay una cantidad de ofertas en este momento en psicología, la terapia cognitiva conductual, las técnicas de relajación, el biofeedback, la hipnosis, los que estuvimos hoy en la charla de felicidad, el mindfulness, que también hoy nos hablaron y hoy había unas conferencias sobre el tema, el manejo de las emociones y la asertividad. ¿Con quién hacemos esto? Equipos interdisciplinarios, ¿quiénes? Psicólogos, psiquiatras, personas que se han dedicado a estos temas. Hoy rescatable en guías basadas en la evidencia nos dicen ejercicio con terapia cognitiva conductual les va a dar a ustedes un cambio en la persona muy positiva. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera adrenalina, el ejercicio genera relax, el ejercicio en la medida en que uno va adaptando la persona, al comienzo lo estresa, pero después le va dando relax y hace que la persona pueda también dentro de su contexto, viendo que progresa, cambie de pensamientos negativos a pensamientos positivos, a tener conductas más positivas. Por eso hoy se trabaja muy paralelamente ejercicio con terapia cognitiva. Terapia ocupacional, desafortunadamente, yo soy una fiel creyente en la terapia ocupacional, desafortunadamente no hay muchos estudios de terapia ocupacional, ni hay medicina basada en la evidencia, casi que la única literatura que encontré fue esta, porque en terapia ocupacional han hecho más metaanálisis y más estudios en pacientes con patologías mentales, pero me encontré temas importantes. Primero, rescatable, la ergonomía. La ergonomía es la mano derecha de la rehabilitación, la importancia de la ergonomía como un complemento a nuestros procesos educativos. La importancia en los últimos metaanálisis vuelven a retomar un tema que yo recuerdo que lo vi en la especialización, luego tuvo un declive y ahora después de pandemia y en pandemia volvió a retomarse. Importante sobre todo si hay acá técnicos, tecnólogos, importantes los métodos Rosa y quienes hacen estudios de puesto de trabajo, porque nos permite el método Rosa, es muy fácil de aplicar, mirar cómo está el sillín en oficios administrativos o en oficios sedentes. Ejemplo, nosotros ahora que trabajamos tanto la virtualidad, la relación, medida del sillín, medida del espaldar, la pantalla, el teclado, el mouse, y cuando se usan los teléfonos, ahora realmente el tema de teléfonos con audífonos se han minimizado algunos riesgos. Apliquen método Rosa, que es muy fácil de aplicar. Buscando la bibliografía encuentran el método Rosa. Las pausas activas, todos sabemos que las pausas activas son campeonas y que van muy ligadas al ejercicio, pero salgámonos de pausas activas clásicas, pongamos a la gente a que esté más dinámica. Si es un trabajador que va a retornar y vuelve a un oficio de carga, pongámoslo a hacer pausas activas más suaves. Si es una persona sedentaria, ¿qué pasa? La trabajadora clásica, secretaria, auxiliares, que pasan mucho tiempo sentados, pongámoslos a hacer pausas activas dinámicas, creativas. Aquí hemos tenido de ayer a hoy
un experto en seguridad y salud en el trabajo que nos ha enseñado una dinámica chévere de pausas activas, que yo creo que es bueno que nos salgamos de lo tradicional y aplicarlo más al referente de qué hace la persona. Si está mucho tiempo sentada, pongámoslo a hacer pausas activas muy dinámicas. Si está mucho tiempo con cargas, pongámoslo y va a retornar a un oficio de cargas, enseñémosle a hacer pausas activas un poco más suaves. La nutrición. Todos sabemos que el sobrepeso, sobre todo el abundante panículo adiposo, aumenta la hiperlordosis, tema que les explicó el doctor Soto de la importancia que tiene la corrección de la hiperlordosis. Sin embargo, si bien en metaanálisis se dice que el bajar de peso es fundamental, hay un ensayo interesante que dice que en puestos de trabajo y en empresas que suministran alimentación hicieron estudios, vuelvo y les digo, ensayos y estudios, no me homologan a un metaanálisis, pero es importante que sepan que dicen que desde la óptica laboral, en estudios laborales, en empresas, no ha impactado mucho dentro de todo el ausentismo, no ha impactado mucho en la modificación en las dietas. Importante también que lo sepan, porque es lo que encontramos en la literatura, pero creo que lo que sigue teniendo peso es el metaanálisis, la importancia de conservar peso y sobre todo perder la hiperlordosis por abundante panículo adiposo. Vienen otras intervenciones, los tratamientos multidisciplinarios. Volvamos a trabajar en equipo. No hay nada mejor que trabajar uno en equipo y poderle decir al que sabe el tema, vení, enséñame, vení, colaborame, vení, armemos como aquí todo este engrama, a ver hacia dónde vamos con este trabajador. Las escuelas de espalda, importantísimas, campeonas también en metaanálisis. Sin embargo, hay metaanálisis que han extendido las escuelas de columna a 8 y 10 meses de práctica, no han sido tan satisfactorias y finalmente han concluido que con una muy buena escuela de columna que dure más o menos el trabajador 3 a 5 semanas, donde se le eduque sobre el manejo de su columna, donde se le eduque sobre los riesgos, sobre la importancia de estar activo, sobre la importancia del ejercicio, la importancia del retorno al trabajo, su tema psicosocial se le ayude a superarlo, se le hagan todas las medidas de higiene postural con 3 a 5 semanas, suficiente. Dicho por un metaanálisis, evidencia B, que es una evidencia buena. La A es la superior, es la fuerte, la B es la que sigue en orden, es una evidencia muy buena. Yoga, muy importante también, está rescatada en metaanálisis, pero no puede ser yoga, en yoga hay grado 1, 2, 3, 4, debe ser yoga grado 1, 2, no 3, 4, porque es de carga pesada y de grandes descargas, sobre todo en la cabeza. Entonces, estas son otras intervenciones que debemos tener en cuenta. El reintegro y reubicación laboral. Hemos oído ayer charlas de reintegro, mañana creo que hay una charla de reintegro, razón por la cual no me extiendo en un tema que va muy de la mano de mi especialidad de fisiatría, pero donde hay que tener en cuenta cuando yo voy a reintegrar factores importantes, la buena condición física y mental de la persona, las habilidades residuales, el conocimiento de la tarea asignada. Miren, compañeros, nosotros no podemos ir a trabajar tranquilos si no me han dicho yo qué tengo que hacer, si no me han explicado qué tengo que hacer, y eso está pasando ahora. Los trabajadores se van a reintegrar y no saben si vuelven a su puesto de trabajo, si les cambiaron el pupitre, si les cambiaron la silla, si les cambiaron el compañero con el que hacía carga, si les cambiaron la máquina cargadora, si les cambiaron la máquina cuando tienen elementos automatizados. Entonces a la persona hay que fortalecerla antes del reintegro, nuevamente, en qué es lo que va a hacer en su tarea, entre otras cosas, como medida preventiva para evitar mayores riesgos. La motivación, les repito, nadie vuelve al trabajo contento si no le gusta su trabajo. Es que no hay nada más aburridor que trabajar en lo que a uno no le gusta. La capacidad de decisión y creatividad. Ayer le oí al doctor Marco Cruz, mi jefe en el CES, algo que dijo, tenemos que formar personas creativas. Estoy completamente de acuerdo. A la persona hay que permitirle que piense, que cree, que dé ideas, porque a veces los metemos
parecieran caparazones tradicionales y el trabajador quiere dar y quiere dar y quiere aportar y quiere mostrar que tiene más estudios o mostrar que tiene más habilidades y no los dejamos y eso hace que se aburran. En la medida en que yo tenga la persona motivada, aportando, creando, vamos a tener reintegros más exitosos. La satisfacción en el trabajo, ya he hablado de ello, el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y aquí hago un llamado porque tengo más de un alumno que ha pasado por mis aulas y porque tengo acá personas muy jóvenes, no se la pasen todo el tiempo metidos en posgrados. Y esto aplíquenlo, hay que, ni en estudios, o sea, es muy bueno estudiar, es muy bueno formarnos, pero hay que dar tiempo a la recreación, hay que dar tiempo al descanso, hay que dar tiempo al espacio para la familia, hay que dar tiempo al espacio para los amigos. No todo, el estudio es carga, el estudio es un trabajo adicional que yo me pongo y soy una gran defensora de que hay que prepararnos, hay que ir a la vanguardia de lo que está saliendo, porque este sistema de seguridad y salud en el trabajo todos los días nos exige más, pero démonos espacio para la recreación, démonos espacio para descansar, démonos espacio para no pensar, démonos espacio para hacer pereza y eso enseñémoselo a los trabajadores también. Hoy lo aplico en este salón porque sé cómo son las dinámicas de seguridad y salud en el trabajo, pero démosle esos espacios y enseñémosles a los trabajadores cuando los vamos a reintegrar a hacer buen uso de sus tiempos de descanso. Y el reconocimiento laboral y prestacional. Muchas veces el trabajador al regresar no necesita que le digan va a seguir ganando el mismo salario, o lo peor, muchas veces le dicen, quién sabe si usted va a volver a tener o le voy a retener algún dinero, lo cual por ley no es legal. Muchas veces lo que necesita es el reconocimiento, qué rico que vino, qué bueno tenerlo acá, su trabajo me hizo falta, ayúdemele a otros trabajadores que tuve que vincular y están desempeñando cargos similares. En todo lo de la vida necesitamos el reconocimiento personal y el reconocimiento personal va más allá del dinero. Miren, no hay nada mejor que encontrar una persona que le dice, usted algún día me ayudó y con su ayuda yo pude conservar mi empleo. Usted algún día me explicó este trabajo y con su ayuda yo pude sacar mi familia adelante y hoy tengo 2 hijos universitarios y conseguí casita. Eso da más satisfacción que saber que le dieron un salario y chao, lo despidieron. Ya para finalizar, la evaluación funcional, la evaluación clínica no me reemplaza nada. Así como la electromiografía es una ayuda diagnóstica, ayuda que me complementa la clínica, una muy buena evaluación clínica no me la reemplaza nada, porque de ahí me va a salir el diagnóstico funcional. La patología aguda de columna la manejamos fácil con AINES, con analgésicos, con opioides por corto tiempo, de pronto con antidepresivos por corto tiempo, con rehabilitación y rápido lo reintegramos, pero realmente la patología aguda en general se reintegra fácil y la persona puede tener un continuum y puede continuar yendo a sus terapias sin ningún problema y puede estar trabajando. Pero la patología crónica, más de 3 meses y cuando nos prolongamos a 6, a 8, 10, 15 meses, 1500 días de incapacidad, la patología crónica es mucho más difícil de manejar, más cuando nos llegan a esos días de incapacidad, necesitan programas muy bien organizados, equipos multidisciplinarios alineados que hablen todos el mismo idioma, una empresa que hable el mismo idioma, una familia que nos apoye y también le enseñemos el por qué vamos a reintegrar y el por qué está siendo difícil la rehabilitación cuando tenemos sobre todo situaciones psicosociales, el ejercicio clave, ejercicio general, ejercicio de fortalecimiento, ejercicio de inclusión de musculaturas de toda la parte axial, es decir, columna cervical dorsal lumbar e idealmente cadera. El trabajo con la empresa, el muy buen estudio de adaptación de los puestos de trabajo, bajar peso y la estabilidad psicosocial. La orientación por grupos interdisciplinarios, recordemos el reintegro y o la reubicación laboral se logran con el compromiso de la persona, del equipo tratante, de la empresa,
de lograr unas muy buenas condiciones físicas, muy buenas condiciones psicosociales, del apoyo, del estímulo, del reconocimiento y el recordar siempre que un trabajador no es una persona, no es un ser que se sentó allá, es una persona que viene con una historia, es una persona que viene con una carga, es una persona que viene con problemas de su casa. Y hoy tenemos trabajadores con muchísimos problemas, hoy tenemos trabajadores con angustia porque sabemos que la situación psicosocial global del país está difícil por todos los cambios que hemos tenido en los últimos 3 meses, hay muchos temores de las empresas, hay muchos temores de los trabajadores y cuando ellos se ven abocados a eso, de pronto la más fácil es buscar al doctor César a ver si los califica. Y este artículo que se lo recomiendo, muy interesante para quienes trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, la compensación económica genera menos eficacia y respuesta al tratamiento de dolor crónico de columna frente a los analgésicos, frente a los AINES, frente a los antidepresivos, al ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un interés económico, yo tengo una compensación económica, mientras estoy incapacitado me están llamando los compañeros a decirme, esto aquí está horrible, como que van a echar 80, no van a quedar sino 3, el dueño, la esposa y el hijo. No van a querer regresar. ¿Y qué van a decir? Tengo un dolor crónico, me voy a valoración del daño, a que me califiquen, no quiero volver y van a magnificar el dolor. Por eso recuerden, mientras más rápido reintegremos, mientras más quitemos como toda esa angustia de los trabajadores, más fácil vamos a lograr reintegros. Les recomiendo mucho este estudio, Medicina basada en la evidencia, metaanálisis A de la compensación económica, como muchas veces nos entorpece todos los procesos. Para finalizar, esta frase de Steve Jobs que me encanta: la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Yo siempre a mis alumnos, y aquí hay algunos que han sido alumnos y que todo el tiempo hemos hablado de las dificultades, hay que amar lo que estamos haciendo, hay que amar las dificultades que este quehacer nos trae. Si nosotros transmitimos ese amor al trabajador, a la empresa, a los subalternos, a nuestro entorno, vamos a lograr procesos mucho más fácil, como todo lo de la vida. Yo tengo que amar lo que tengo a mi alrededor para poder que todas las situaciones difíciles me vayan funcionando. Muchas gracias. Preguntas las resolveremos ahora. Uno, agradecemos a la médica y cirujana Margarita Rocío Álvarez por compartirnos su conocimiento en la Semana de la Salud Ocupacional. Muchas gracias por acompañarnos y qué bonito mensaje el que nos deja, amar lo que se hace es lo más importante. Le recordamos también que la programación académica la pueden ver a través de la página web www.corporacionsoa.co. Pueden hacer clic en el día y está organizado por horarios y salones. Un saludo especial a las personas que se siguen conectando a través de streaming. Les recordamos que después de esta conferencia vamos a dar respuesta a todas sus preguntas y solicitudes.